al 16. Para aquellos que nos acompañan hoy por primera vez, la Iglesia Bíblica Gracia y Vida cree en la importancia de que nuestra predicación sea de carácter expositivo, es decir, analizando los textos de la Escritura de manera organizada y sistemática, viendo las cartas en toda su extensión y evitar así que tomemos pasajes aislados y se acomoden a los intereses del predicador. La predicación expositiva nos obliga a enseñar lo que dice la Escritura, no a enseñar lo que nosotros queremos que diga la Escritura. Y cuando permanecemos fiel a la Escritura, es donde verdaderamente viviremos los beneficios que ésta promete para aquellos que la creen y la obedecen. Vamos a leer entonces esta porción de estudio. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Hoy te pedimos que nuestro corazón sea un terreno fértil para que estas palabras hoy transformen nuestro entendimiento y nuestro actuar. Hoy tal vez algunos han venido simplemente por curiosidad, otros por obligación, pero sea cual sea la razón por la que hoy todos estemos reunidos en este lugar, que hoy tu Santo Espíritu traiga convicción de la verdad de tu palabra. Hoy necesitamos ser fortalecidos, pero también animados para no quedarnos, Señor, donde estamos, sino seguir avanzando en ser transformados a la imagen de Cristo. Sabemos que la palabra es locura, a menos que tu Espíritu traiga convicción y comprensión. Que hoy nuestro corazón sea dócil para aceptar tu verdad y que aquellas cosas que parecen difíciles de aceptar, simplemente las aceptemos por la fe en el Hijo de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Esta sección entonces, que inició en el versículo 11, inicia hablando principalmente, como lo viene haciendo toda la carta, a los hombres de Dios. Recordemos que este título era bien utilizado en el Antiguo Testamento, particularmente para referirse a aquellos que servían en una función espiritual, a los profetas o a los sacerdotes. Este mismo título Pablo lo está utilizando para hablar a Timoteo y a todos los que tienen una función ministerial en el cuerpo de Cristo. Pero hemos aprendido durante el estudio de la carta que aunque tiene un interés específico hacia los líderes de la iglesia, esta carta también tiene una extensión explícita para todo creyente. En los domingos anteriores vimos que este pasaje nos mandaba, ¿cierto? Nos ordenaba con diligencia dos cosas. Primero, a huir del amor al dinero, del orgullo y la soberbia que envanece a los falsos maestros y que puede envanecer a todo aquel que ceda a estas intenciones o inclinaciones pecaminosas. Pero aprendimos que el cristianismo no es solo un mandato a dejar de hacer lo malo, pues si hiciésemos solo eso, quedaríamos a mitad de camino. La invitación que Pablo está haciendo a Timoteo, a la iglesia, es: dejen, abandonen, huyan del pecado, pero también sigan con diligencia y rapidez todo lo que Dios llama piadoso, todo lo que llama virtuoso.
pues sería una pena que el creyente simplemente deje de robar, pero no aprenda a trabajar y a dar con generosidad. Sería una pena que un hombre que antes maltrataba a su cónyuge piense que ahora es libre de responsabilidad simplemente con dejar de maltratar y no aprendiera ahora a amar de una forma en que antes no amó a su cónyuge. La vida cristiana es dejar de hacer el mal, pero aprender a hacer el bien que antes no hacía. Y aprendimos que los términos utilizados dan la responsabilidad al hombre, es decir, Dios es quien salva, Dios a través de su Espíritu nos santifica, pero es deber de todo creyente tomar con diligencia todos los medios que Dios ha provisto para no pecar más y para tener una vida justa, piadosa. Una vida de fe y confianza en Dios. Una fe y confianza que producen amor a Dios y amor al prójimo. Una vida de amor que produce paciencia y perseverancia en medio de la prueba. Un amor y una fe que producen mansedumbre para poder responder de forma clara a las agresiones que tenemos que enfrentar. Pero hoy, mire cómo inicia la sección que está en el versículo 13, ahí mismo en este espacio de estudio que tenemos. Ya vimos el 11, ya vimos el 12, el 11, ahora vamos a ver el 12. Lea el 12 conmigo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Vuelve e inicia con un mandamiento. El versículo 11 utilizó dos imperativos, huye y sigue. Ahora el apóstol dice, te doy un mandato, pongo delante tuyo un mandamiento, un deber. Y antes de iniciar este punto, es necesario recordar algo. Puede suceder que en el estudio que hemos hecho estos 2 domingos, acerca del llamado que Dios hace a que abandonemos el pecado y sigamos la piedad, que algunos hayan experimentado frustración. Pues cuando vemos la vida piadosa que Dios ordena que debemos vivir, es muy fácil ver cuán lejos estamos de ser lo que deberíamos ser. Y naturalmente esto frustra y esto trae desánimo. Pero es importante recordar cuando hablamos de santificación, que aunque Dios nos ordena y nos comisiona cumplir este deber, Él no solo nos da la orden, Él también nos da todo lo necesario para que esto sea efectuado con diligencia. Mis hermanos, cuando veamos cuán lejos estamos de ser lo que debemos ser, recordemos que en Cristo tenemos la provisión necesaria para seguir caminando hacia la meta de nuestra salvación. Hoy entonces Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pablo usa frecuentemente en sus cartas relaciones acerca de los ejercicios propios de su entorno. En algunas de sus cartas, como en la segunda carta, habla de la carrera, siempre está hablando de competiciones, porque naturalmente esta época en la que se encontraba, las actividades deportivas tenían mucha importancia en medio de la sociedad. Pero en esta ocasión no habla de una carrera, ahora utiliza un término distinto, ahora habla de una pelea. Y está teniendo naturalmente una actividad deportiva que era muy propia tanto entre los griegos como los romanos. Y eran los encuentros cuerpo a cuerpo, donde solo uno de los contrincantes podía sobrevivir. Estas peleas siempre terminaban en la victoria de un hombre y la muerte del otro. Pablo entonces no está utilizando este término de manera ligera o desconociendo su contexto. Pablo le está diciendo, oh Timoteo, oh hombre de Dios y oh creyente que escuche estas palabras, tienes que pelear la buena batalla de la fe. Es decir, tienes que trabajar cuerpo a cuerpo contra tu enemigo y no puedes detenerte. Pues en esta pelea solo uno de los dos sobrevivirá.
John Owen, en su libro La mortificación del pecado, utiliza una frase maravillosa y dice: oh querido creyente, o das muerte al pecado o el pecado te dará muerte a ti. Esa es la ecuación. O estamos mortificando el pecado, como dice Romanos 8:13, ¿cierto? Haced morir por el Espíritu las obras de la carne, o morirás. En nuestro caminar, la santificación debe evocar en algo en nosotros esta urgencia. O estoy dando muerte al pecado, o el pecado me está dando muerte a mí. Pero nunca hay descanso ni tregua en este combate. Todo creyente entonces hoy recibe este llamado. Debemos pelear cuerpo a cuerpo contra nuestros enemigos. La Escritura muestra que tenemos 3 enemigos específicos. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Efesios capítulo 6. La estructura entonces de nuestra enseñanza hoy es sencilla. Primero, llamados a pelear la buena batalla de la fe. Segundo, la base o el fundamento para poder pelear la batalla de la fe. Y tercero, el beneficio final de esta batalla. Llamado a pelear la buena batalla de la fe, las bases o fundamentos para pelear esta batalla y el beneficio final de esta batalla. El título de nuestra enseñanza es La buena batalla de la fe. Vamos entonces a Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Pablo está comunicando a Timoteo que debe pelear, debemos tener en la mente de Pablo hacia qué o hacia quiénes se refiere él cuando habla de pelea, y sus cartas lo dejan bien claro. Lo primero que el creyente necesita entender es que la pelea que libramos a diario no es contra las personas. La pelea del creyente es contra Satanás, contra el mundo y contra la carne. Y esta pelea es diaria y es desgastante y muchas veces es asfixiante, pero no es imposible por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Así que la primera pelea que debe venir a nuestra mente para poder librarnos de las enseñanzas mentirosas, de los falsos maestros, para poder escapar del orgullo y la avaricia, es que hay un enemigo que no descansa y se llama Satanás. Y todos los días debemos estar dando muerte a nuestro pecado, peleando con los medios que Dios ha provisto. Pero también en esa pelea debemos estar diligentemente enfrentándonos a los apetitos y a los deseos de nuestra carne. Gálatas 6:19 habla muy bien de las obras de la carne. Entonces ya vimos, estamos en una pelea diligente, diaria, contra el pecado, contra Satanás, pero también contra nuestra carne. Gálatas 6:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hoy, lamentablemente, se hace un énfasis excesivamente equivocado al presentar a Satanás como el enemigo más importante que tiene que enfrentar la iglesia. Y realmente hay un enemigo que es más engañoso que Satanás, y dice Jeremías que somos nosotros mismos. Porque dice, nada hay más engañoso
que nuestro corazón. Jeremías 17. Así pues, nosotros tenemos una batalla diaria contra esas obras de la carne. Escuchó bien, obras. No hay espíritu de adulterio, no hay espíritu de fornicación, no hay espíritu de inmundicia, no son espíritus, son obras de la carne. Y este es un gran problema del evangelicalismo moderno. ¿Y tú por qué le fuiste infiel a tu esposa? Es que un espíritu de adulterio me movió a hacerlo. Mentiroso. No es un espíritu, es una obra de tu carne. No es un espíritu de drogadicción, no es un espíritu de robo, no es un espíritu de mentira, es una obra de la carne. Una persona que lucha con una adicción no necesita que un supuesto ungido ponga sus manos sobre él para que el deseo de las drogas desaparezca. Esto es un engaño. Y máxime cuando le cobran por eso. Lo que una persona que es esclava a una adicción o a cualquier pecado necesita es poder estar en Cristo para tener el Espíritu de Dios y poder dar muerte a esos deseos pecaminosos. No hay espíritu de depresión, no hay espíritu de suicidio. Son deseos que nacen en el interior del corazón al no tener nuestra suficiencia y nuestra plenitud en Cristo. Es la ausencia de Cristo la causa de tales patrones. Pero también tenemos otro enemigo que es el mundo. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y recuerde que cuando hablamos de mundo, no estamos hablando del globo terráqueo. Estamos hablando del sistema de valores que gobierna este mundo, los pensamientos que gobiernan nuestra sociedad. Cuando nosotros amamos el sistema de valores que este mundo ama, es porque no estamos amando a Dios. ¿Y qué es lo que entonces este pasaje nos debe decir? Cuidado, porque todos los días tenemos que estar batallando contra esas ideas del mundo que quieren seducirnos, contra esas ideas que promueve Satanás y sus trampas astutas para alejarnos de Dios. Pero también todos los días tenemos que estarnos cuidando de los deseos de nuestra carne que quieren llevarnos a vivir de una manera contraria a lo que Dios ordena, a lo que Él enseña. Y esto es una pelea que requiere un gran esfuerzo. Y solo habrá un ganador. O gana nuestra carne o ganamos en Cristo. Pero el estar quietos será una pérdida segura. Luego dice entonces: echa mano de la vida eterna. Ya tenemos el mandamiento. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál fe? Ya lo hemos visto en la carta. Cuando él habla de fe, habla de todos los aspectos doctrinales que identifican nuestra fe. Lo que él está diciendo es: pelea todos los días para dar muerte a este pecado, para que puedas ganar esta batalla de permanecer en la fe, de permanecer en lo que la Escritura enseña, de permanecer en lo que Cristo ha enseñado. Pelea todos los días para lograrlo. Pero para lograrlo debemos ver los fundamentos. ¿Y cuál es el primero que muestra el apóstol? Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, sí. Para que nosotros podamos encontrar todos los días la fuerza necesaria para no quedar desanimados al ver la fuerza con la que nos ataca nuestra propia carne. Para no perder este combate que a veces parece superar nuestras fuerzas, necesitamos como creyentes aprender a echar mano, a agarrarnos de la vida eterna. ¿Cuál vida eterna? Dice el texto, la cual asimismo fuiste llamado.
Y esto sí que es bien importante. Cuando nosotros hablamos de vida eterna, casi siempre el énfasis se hace en eterna. Es decir, que ya no iremos a condenación eterna, sino que tendremos vida eterna en Cristo. Y esto es glorioso. Pero cuando hablamos de vida eterna, nosotros no solo debemos maravillarnos en que por Cristo ya no seremos condenados, sino que en Cristo hemos recibido una vida también nueva. Una vida con nuevas características. Lo que está diciendo es, oh querido Timoteo, cuando entres al combate, cuando estés en esta pelea y estés sintiendo que tu adversario te está venciendo, extiende tu mano a las características de la vida que te han sido dadas y recuperarás nueva fuerza. Recuperarás la energía y la vitalidad que necesitas para enfrentar a tu adversario, para enfrentar el pecado que te acecha. Recuerda esta vida que es nueva, esta vida que anuncia que ya no estás más en tinieblas, sino en la luz. Esta vida que nos ha sido dada por gracia y no obtenida por mérito. Echa mano de esta preciosa vida que te anuncia que por la operación de Cristo ya no eres enemigo de Dios, sino que ahora eres hijo. Echa mano de esta vida que mediante la fe te asegura que la obra que Dios ha empezado en ti no quedará inconclusa. Echa mano de esa vida que Dios ha prometido, que una vez te ha sido dada, nadie te podrá quitar. Echa mano, afírmate en la vida que has recibido. Afírmate al recordar que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti y que lo que ahora vives, lo vives para el Hijo, lo vives para la gloria de Él. Pero ¿sabe qué importante el uso que Pablo está dando acá a esta palabra de consuelo y a este fundamento? Porque nos está recordando algo. Hermanos, nuestro esfuerzo por ser santos y por vencer el pecado no está motivado por querer ganarnos la salvación mediante la obediencia. Nosotros no nos esforzamos por ganar esta pelea pensando en que ser buenos nos salva. No, la salvación viene antes de que podamos hacer lo que a Dios le agrada. Lo que Él nos muestra es, recuerda que tú ya recibiste esta vida. Tú ya recibiste la vida que se te está pidiendo vivir. Tú ya recibiste todo lo que necesitas para poder vivir como Dios dice que vivas, y no para que seas salvo, sino porque ya eres salvo. ¿Saben por qué a veces experimentamos frustración y tristeza al ver que no somos tan santos como deberíamos ser? Es porque aún equivocadamente seguimos pensando que el amor de Dios hacia el creyente está directamente relacionado a nuestra capacidad para obedecer. Nosotros no obedecemos, nosotros no nos esforzamos por ser santos para querer que Dios nos ame más. Ni nos afligimos cuando cometemos pecado pensando en que Él ahora nos ama menos. El amor de Dios sobre el creyente es inmutable. Los mutables somos nosotros. Es en nosotros en quien cambia la percepción de su amor, pero su amor no varía. Y claro que debe dolernos cuando pecamos, pero jamás dudar de la vida que tenemos. Pecamos, pero el pecado nunca podrá arrebatarnos la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Tristemente cometemos pecado, pero esta nunca podrá hacer que el amor de Dios disminuya en lo más mínimo. Y es así como peleamos esta batalla. Es así como enfrentamos todos los días esta lucha contra el mal, mirando lo que ya recibimos en el momento en el que fuimos llamados, recordando que Él nos dio esa vida y no que nosotros la obtuvimos con nuestras fuerzas y que la perderemos por nuestro descuido. Y luego dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, otro fundamento por el cual nos animamos a obedecer. Lo primero que le está diciendo es, en esta pelea, afírmate en las características de la vida que has recibido. Pero también recuerda algo,
Tú hiciste esta profesión delante de una gran nube de testigos. Muchos están mirándote y muchos vieron cuando fuiste a las aguas y dijiste: ya no vivo más para el mundo, ahora vivo para Dios. No bajes la guardia, porque tú también estás siendo un estímulo para muchos. Nuestra motivación no son las personas que nos ven, nuestra motivación es Dios. Pero también nos anima el saber que nuestro testimonio y nuestro diligente trabajo en la santificación se convierte en un estímulo favorable para aquellos que nos ven. Por eso Pablo se atrevió a decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque Pablo entendía el efecto favorable del ejemplo y el testimonio. ¿Saben por qué también debemos ser diligentes en nuestra santificación? Porque esta también es un estímulo para quienes nos ven. Como padres, este también debe ser un ánimo. Aparte de querer agradar al Señor, que es la motivación principal, una razón como padres que también nos anima a querer ser fiel a nuestras esposas y tratarlas con el amor que el Señor lo ordena, es también enseñarle a nuestros hijos una idea correcta del matrimonio. Es también poderles enseñar y decirles con nuestro ejemplo: hijo, sí se puede ser fiel a tu amada, sí se puede ser fiel a tu cónyuge. No es fácil, no es fácil, pero quiero con mi ejemplo mostrarte que tú puedes escribir una historia diferente. Eso nos anima, porque no queremos mostrarle a nuestros hijos razones para que duden del poder de Dios. Y aclaro, esta no es la meta principal, pero es una tarea importante. ¿Saben por qué como padres cada domingo también nos levantamos, aun cuando nuestra carne muchas veces nos dice: no, quédate en la casa? Porque quiero enseñarle a mi hijo con mi ejemplo a pelear contra su carne. Y poder decirle con sinceridad: hijo, sabes, hoy es uno de esos días en que yo no quisiera levantarme de la cama, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque entiendo que el principio va por encima de mis deseos. Y claro, hermanos, que van a haber momentos en que deseamos ir en otra dirección, pero no lo haremos, no solo porque queremos agradar a Dios, sino porque queremos también ser un buen ejemplo para aquellos que tienen sus ojos sobre nosotros. No para ganarnos el respeto de la gente, no, para animarles y mostrarles que cuando nuestra mirada está puesta en Cristo, podemos hacer lo que para nosotros es imposible. Versículo 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Pablo le está diciendo a Timoteo: no es fácil. Esto es una pelea recia de vida o muerte, pero no tienes otra opción. Esto no es una sugerencia. Hermanos, el cristianismo implica un mandato a ser obedientes. Pero note el balance que efectúa Pablo. Esto te lo mando delante de Dios. Esto no te lo mando por causa de los hombres. Esto no te lo pide un hombre. Esto te lo ordeno por causa de Dios, aquel que es santo, santo, santo. Pero no solo lo pone como juez para decir: Él es quien ve tu actuar, sino que le recuerda una cualificación de Dios que dice: Él da vida a todos. Lo que Pablo le está diciendo no es una nota de amenaza, es una nota de ánimo y consuelo. Esto que te estoy mandando, te lo mando delante de Dios, que es quien te ha dado vida y es quien te seguirá sosteniendo. Esto te lo mando delante de aquel que tiene el poder sobre todas las cosas y es aquel quien te acompañará siempre en esta pelea y en esta batalla. El que da vida seguirá dándote vida para permanecer firme. Aunque haya debilidad, nunca habrá un solo momento en que Dios deje de inyectarnos de su poder sustentador, de los beneficios de su gracia redentora para seguir caminando. Esta pelea no es fácil,
pero tenemos a Dios que da vida de nuestra parte, acompañándonos y asistiéndonos. ¿Qué más dice? Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo tampoco quiere maquillar la situación. Pablo le está diciendo, esta obediencia también va a implicar en muchas ocasiones aún la muerte. Pues mira a Jesucristo, mira su ejemplo y ten ánimo en él, pero también ten una idea correcta de las cosas. Jesús guardó su testimonio tanto que le causó la muerte. Fue llevado delante de Poncio Pilato y por causa de su testimonio, por causa de su vida de obediencia, fue llevado a la muerte. Pablo es honesto en la instrucción a Timoteo. Qué distinto a los mensajes de este tiempo, ¿cierto? Sigue a Cristo y recibirás carro, casa y beca. Sigue a Cristo y serás tu propio jefe y ya no tendrás nadie que te mande. Sigue a Cristo y serás feliz. Pablo le está diciendo, sigue a Cristo, sé obediente. No es fácil esta pelea, pero tienes a Cristo para estar firme. Tienes a Dios de tu parte, aquel que da vida, sosteniéndote para ganar esta batalla. Pero ten algo claro. A Cristo le costó la vida su obediencia. No pienses que tú recibirás un trato mejor o diferente al que el Hijo del Dios enfrentó. Claro que Dios puede librarnos de la muerte, pero muchas veces tendrá a bien no hacerlo. Pero ¿cuál es nuestra certeza? Que en Cristo estamos seguros porque hemos recibido vida, una nueva vida. Luego le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pero ¿hasta cuándo tengo que obedecerte en esto? No más hasta que yo regrese. Señor, ya estoy cansado de obedecerte. Ven aquel que da vida. Ven aquel que permaneció en obediente hasta su último día de vida y recibirás la fuerza que necesitas para permanecer firme hasta que Él regrese. ¿Saben qué significa esto? No está diciendo, vamos, esfuérzate para estar firme hasta el final, aunque en un sentido esto es cierto. Lo que está diciendo es, sigue y ten la seguridad de que Dios que da vida, Jesucristo que permaneció firme hasta la muerte, te acompañará hasta que Él regrese. Sé diligente y no te detengas en tu obediencia, pero en la seguridad de que llegarás firme hasta el final. Porque el Dios de vida y Jesucristo, el que fue firme en su testimonio, te sustentará hasta el final. Guarda esto que se te ordena de manera limpia, que no haya nada que digan en contra tuya. Y esto lo está diciendo primeramente, recuerden, a los líderes en la iglesia, pero también a los creyentes. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú no tienes licencia para pecar, pues tú has sido llamado para ser un ejemplo a la iglesia. Es deber de aquellos que servimos al Señor ser irreprensibles delante de la gente, pero es deber de cada creyente guardar estos mandamientos de manera limpia y recta, que no haya nada que pueda mancillar nuestro testimonio delante de Dios. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Pero mire, otro fundamento que Pablo está utilizando para que este mandato sea posible de efectuar. El primero, echar mano de la belleza y la gloria de esa nueva vida que nos ha sido dada. El segundo, recordar que somos un ejemplo y que hay una nube de testigos siguiendo, que les haremos bien si permanecemos firmes o les haremos mucho daño cuando dejemos de obedecer. Pero ahora nos dirige a mirar la segunda venida. Ya nos habló del poder del que da vida.
Ya nos habló de Cristo como ejemplo y como sustentador para ser obedientes aún hasta la muerte. Ahora nos lleva a mirar la delicia, la recompensa de esta obediencia. Poder acceder a los beneficios gloriosos que trae la segunda venida de Cristo. Y dice, hazlo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Le está diciendo Timoteo, no te desanimes. Permanece firme porque Cristo vendrá. ¿Cuánto ánimo debe traer esto a nuestro corazón? Iglesia, Cristo viene pronto. Y Él ha prometido que aquel que permanezca firme hasta el final, éste será salvo. ¿Y quién permanecerá firme hasta el final? Aquel que Dios escogió, aquel que Dios llamó, aquel que Dios regeneró, aquel que Dios justificó, aquel que Dios reconcilió, aquel que Él perdonó y salvó. Estos permanecerán firmes hasta su regreso. Y cuando Cristo llegue, miren lo que dice el texto, mostrará. Hermanos, pelear esta buena batalla con diligencia nos anima a esperar el regreso de Cristo cuando será mostrado el bienaventurado, el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Claro que quiero permanecer firme peleando contra el pecado, porque quiero disfrutar con gozo de aquel día en que Cristo vendrá y podré verle cara a cara. Que podré gozarme plenamente en aquel que es absolutamente bienaventurado. Podré gozarme en aquel que es el soberano, que es el Señor de todas las cosas, que es el Rey único en su tipo y en su poder, que es aquel que gobierna sobre todo y todos, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, y ahora está hablando de Dios Padre. Muestra las virtudes de Cristo para luego llevarnos a ver a aquel que nadie ha podido verle, solo Jesús, pero aquel en quien Jesús podremos contemplar y glorificar por toda la eternidad. Vamos, no te des por vencido, porque cuando Cristo venga, ya no sufriremos más los embates del pecado. Cuando Él venga, nuestro gozo será absoluto. Cuando Él venga, ya no habrá un enemigo que vencer, porque ahora será vencido por completo. Cuando Él venga, nuestro gozo será completo. Mira los beneficios que te aguardan. Mira las riquezas de su regreso y anímate. Esto en un ejercicio práctico lo podemos ver con facilidad cuando nuestros hijos asumen un desafío y saben que ese desafío va a traer un beneficio. Voy a esforzarme diligentemente para poder obtener esto que tanto deseo. Y nos anima, y en esos momentos de debilidad el hijo dice, no puedo darme por vencido, tengo que seguir porque no quiero perder el regalo que me ha sido prometido. Es más o menos el deseo que debe acompañarnos en un sentido, Señor, yo no quiero perder de disfrutar plenamente todos los beneficios que habrán en tu regreso. Yo no quiero perderme de gozar y disfrutar de aquel día en que podré verte cara a cara y que esta guerra terminará para siempre. Pero Pablo no está dejando la idea de que podemos perderlo. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, sé diligente, pero ten seguro que el Dios que da vida, Cristo quien murió por su obediencia, se asegurará de que lleguemos con Él firme hasta su regreso. Cobra ánimo. Hay días que son muy difíciles. Hay días en que esta batalla con el pecado pareciera superarnos con creces. Es como si el peleador en medio del ring estuviera a punto de caerse, vencido y rendido por los inclementes golpes de su rival. Cuando eso pase, estira tu mano y mira lo que Cristo ya nos dio
a través de su muerte. Mira y confía en lo que Cristo obtuvo para aquel que ha puesto su fe en Él. Una vida totalmente nueva, una vida que ya no nos podrá ser quitada. Nosotros vamos al ring no para ganar un cuerpo. Nosotros no vamos al ring para ganar la salvación. Nosotros vamos al ring todos los días para poner en ejercicio el cuerpo que ya nos fue dado, la vida eterna que ya recibimos. Hermanos, miremos fijamente y alegrémonos en la vida que nos ha sido dada por gracia. Recordemos que hay ojos, hay una nube de testigos. Y no busquemos ser santos para complacerlos. Busquemos ser santos porque amamos a Dios, pero queremos ser un buen ejemplo para aquellos que vienen detrás nuestro. Queremos mostrarles que por la fe en Cristo es posible mortificar el pecado todos los días. Pero miremos la gloria eterna, las bendiciones, las recompensas que aguardan a todo aquel que permanece firme en esta pelea. Porque todo aquel que ha creído permanecerá firme hasta el final. El único que no permanecerá firme es aquel que verdaderamente no ha creído en Cristo. Si tú has creído, debes tener la seguridad de que sin importar cuánta debilidad experimentemos, el Espíritu de Dios volverá a darnos nuevas fuerzas. Pero si tú estás haciendo esto en tus fuerzas y no mediante la fe, tarde o temprano tus fuerzas colapsarán y no serás capaz de seguir una vida de obediencia, porque la verdadera obediencia viene por la fe y no por esfuerzos humanos. Iglesia, hoy tenemos un llamado. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Es un mandato, no es una opción. No es fácil, pero a través del Dios que da la vida, a través de Cristo, que murió dándonos ejemplo de una verdadera vida de obediencia. Y al mirar las promesas eternas, encontramos nuevas fuerzas para pelear todos los días esta buena batalla de la fe. Pero si tú no has creído, hoy quiero hablarte también con sinceridad. No importa cuán moralmente correcto parezca ser. Puede ser un buen hijo, puede ser un buen ciudadano. Haces parte del gran número de personas que dicen, bueno, yo no mato, yo no robo, yo hago bien. Estas cualidades morales te son útiles para evitar ciertos problemas en tu vida social. Pero la conducta moral no hará ningún bien para reconciliarte con Dios. Esto podrá librarte de ciertos problemas en este mundo, de ir a la cárcel, de convertirte esclavo a una adicción que dañe tu manera de vivir. Pero una conducta moral no tiene el poder para llevarnos al cielo ni para librarnos de la justa ira venidera. El único que tiene ese poder es Cristo, y a Él se accede no por tus obras, sino mediante la fe. Y quiero decirte algo, no importa la clase de pecados que hayas cometido, si hoy verdaderamente vienes en fe, Dios que da vida, promete dar vida a aquel que viene arrepentido con su fe puesta en Cristo. Ven a Cristo y recibe esa nueva vida que Él puede dar. Pero si tú no vienes a Cristo, quiero que sepas algo. Tú eres esclavo del pecado. No podrás ganarle la batalla a los deseos de tu carne. No podrás ganarle la batalla a todas las operaciones de Satanás para dañarte y destruirte. No podrás hacerle frente a las ofertas de este mundo, aún sabiendo que son malas. Pues sin Cristo somos esclavos. Si tú todavía piensas que esto es un tema de voluntad, déjame decirte algo. Esto no es de voluntad.
esto es de fe. Fe en el Señor. Por favor, arrepiéntete. No luches más en tus fuerzas. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y Él te dará todo lo que necesitas para pelear la buena batalla de la fe. Creyentes, tenemos una convicción. No perderemos esta batalla. No por nosotros, sino por Cristo. No creyentes, esta batalla la estás perdiendo. Y perderla te llevará a condenación eterna. Pero hay uno que tiene el poder de cambiar el resultado de este combate. Y es Cristo. Ven a Él en fe y arrepentimiento. Señor, muchas gracias por concedernos ver a través de esta sección de estudio que tú nos llamas a ser santos. Tú nos llamas a apartarnos del pecado y a seguir la vida de piedad. Pero esta tarea sería imposible para todos nosotros si no nos dieras tu Santo Espíritu y esta nueva vida que nos faculta para hacerlo. No desconocemos, Señor, que hay momentos en que el pecado nos ataca con tal severidad que hasta podemos llegar a dudar de nuestra salvación. Pero hoy tú nos recuerdas que cuando eso pase, no debemos mirarnos a nosotros mismos, sino mirar a aquel que da vida y sostiene todas las cosas. Aquel que siendo obediente murió para darnos vida eterna. Que debemos animarnos para seguir siendo también un buen ejemplo para aquellos que nos siguen. Pero descansar en que tú nos sustentarás hasta el final y que vale la pena pelear esta buena batalla, aunque a veces agónica, pues la recompensa final de todo este caminar será poder verte y estar contigo para siempre. Y al estar contigo ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá muerte. Porque todo será hecho nuevo de una vez y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a